Hola, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte de la charla del cuidado de la salud en el adulto, realizado por la Fundación Alzheimer de Venezuela, capítulo Zulia. Mi nombre es Juliana Belagamba, soy pasante de psicología y bueno, como hablábamos en el video anterior, en la primera parte de este tema, hablábamos del concepto del envejecimiento, qué significa envejecer, los tipos de envejecimiento. Y bueno, hablamos de ciertos cuidados específicos, como el cuidado de las arterias, la prevención del cáncer, la conservación de la capacidad física y el cuidado de la piel. Entonces ahora continuaremos con otros cuidados específicos de la salud en el adulto mayor específicamente. Iniciando con la prevención de lo que son los accidentes en casa, ¿cierto? Eh, Tenemos que los accidentes caseros más frecuentes son las caídas, las quemaduras y las intoxicaciones. Es necesario tener un control de lo que son los factores de riesgo, como por ejemplo el consumo de alcohol o de sedantes que van a implicar en lo que es la capacidad de atención, pueden afectar también el desequilibrio corporal como tal, los defectos de la vista, y es necesario poner una especial atención si el hogar no está bien iluminado. Los sitios más peligrosos en los que suelen ocurrir accidentes son en el baño y en la cocina. En el baño porque se suelen resbalar las personas al entrar y salir de la ducha. En la cocina suelen ocurrir quemaduras al cocinar, al preparar comida. También influye los muebles. Si tenemos muebles que están mal posicionados, que interrumpen el paso, pues los adultos mayores pueden caer, pueden tropezar, pueden resbalarse. También con las alfombras pequeñas hay que poner especial atención en ellas, tomando en cuenta lo que es la osteoporosis en la adultez mayor, que es la descalcificación de los huesos. Esto es bastante común que ocurra, y suelen haber fracturas con la osteoporosis teniendo esta condición de base. Se puede incluso llegar a una fractura sin necesidad de una caída como tal, sino con un movimiento brusco simplemente. Entonces es necesario tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier tipo de accidente. Bueno, una pregunta de reflexión en la cual podemos pensar si están en esta etapa de adultez mayor, si han vivido entonces algún tipo de accidentes, como los que acabo de mencionar, en estos lugares como más peligrosos, más frecuentes, como es el baño, la cocina, o si son cuidadores, si han tenido alguna experiencia con las personas a las que están cuidando, de su ser querido, etcétera. Todo esto para reflexionar y tomar en cuenta si hay ciertas cosas que podemos cambiar en nuestra casa, es decir, si tenemos unos muebles mal posicionados, cambiarlos de posición, moverlos, podemos incluso aumentar la iluminación en el hogar si no está bien iluminado, poner incluso las alfombras que son como antirresbaladizas dentro de la ducha. Entonces pensemos un poco en qué cambios podemos hacer para tratar de evitar estos accidentes. Ok, cuidado del aparato respiratorio. Vamos con este cuidado específico. El aparato respiratorio, como los demás aparatos en el organismo, envejece. Los pulmones y las costillas pierden elasticidad. Entonces, para cuidar el aparato respiratorio se recomienda no fumar de ningún tipo, de ninguna forma, es decir, ni activa ni pasiva, como hablaba en el video anterior. Evitar la contaminación, para esto se recomienda mantener las estufas en un buen estado, hacerles una limpieza cada cierto tiempo. Evitar los cambios bruscos de temperatura. En Venezuela suele ocurrir que como hace mucho calor, entonces en las casas tenemos el aire acondicionado a muy baja temperatura y estos cambios bruscos puede llegar a ser contraproducentes. Entonces tomemos eso en cuenta. Además se recomienda hacer ejercicios respiratorios. ¿Qué ejercicios podemos hacer o aplicar a las personas a las que estamos cuidando si somos cuidadores? Respiraciones profundas a lo largo del día. También
soplar una botella para hacerla sonar, en los cuales el adulto mayor haga un esfuerzo para inhalar y expulsar todo el aire de sus pulmones. Finalmente, si hay una disnea constante, o sea, una sensación de falta de aire, si hay una tos persistente, se debe consultar al médico sin demora. Ahora, respecto al cuidado de la digestión, al cuidado de la nutrición, la alimentación adecuada para el adulto mayor sano debe ser una alimentación balanceada, debe ser una alimentación suficiente también para la persona. Y esto significa recibir variados alimentos, varios tipos de alimentos. Es importante la fibra que contienen las verduras, las frutas, los granos integrales, que ayudan también para una buena digestión, porque en esta etapa se suele ser un poco más delicados en cuanto a lo que es la digestión, suele haber estreñimiento también, entonces para tomar esto en cuenta. Evitar el consumo exagerado de lípidos, o sea, de aceites, de grasas y de carbohidratos. Evitar los excesos de pan, de pasta, de azúcar. Un consumo excesivo de estos alimentos calóricos puede conducir a la obesidad. También las legumbres son una buena fuente de proteína, es decir, las arvejas, lentejas, los frijoles. Otros alimentos proteicos que se recomiendan son el pescado. Mantenernos hidratados también es sumamente importante. Se recomienda tomar de 6 a 8 vasos al día y tener un consumo moderado de sal. Todo en exceso es malo, pero también un consumo moderado de sal es beneficioso. Entonces, bueno, habiendo ya conocido qué recomendaciones debemos seguir, podemos preguntarnos cómo es nuestra alimentación actualmente o cómo es la alimentación actual de la persona a la que cuido, si somos cuidadores. Hay ciertos excesos, nos mantenemos hidratados durante el día. ¿Qué cambios podemos hacer entonces? Ya conociendo estas recomendaciones. Muy bien, en cuanto a la prevención de la ansiedad, la depresión son frecuentes en el adulto mayor y pueden generar mucho sufrimiento si, pues, si no es tratado, si no se atiende. Debemos estar dispuestos como adultos mayores, tener esta disposición de aceptación a lo que es el cambio inevitable, el cambio físico, el cambio mental. Debemos también estar preparados, o se recomienda eh, prepararse para disfrutar de lo simple de la vida, es decir, un saludo amable, una fotografía que nos recuerda un momento feliz, una sonrisa de un extraño y evidentemente aceptar lo inevitable que es esta cercanía a la muerte, que si se quiere puede ser vivido como un proceso tranquilo, puede haber una aceptación de la muerte sin ser necesariamente algo angustioso. Aparte, podemos concentrarnos en los aspectos positivos de la vejez, como lo he nombrado, esta sabiduría, la experiencia, el tiempo libre que se tiene para hacer alguna actividad de interés. Continuando, podemos preguntarnos entonces si estamos en esta etapa de adultez mayor, si nos ha costado esta aceptación, qué disposición hemos tenido, qué actitud hemos tomado ante la vida al entrar en esta etapa de envejecimiento. Muy bien. Siguiendo con lo que es el cuidado de la memoria. La pérdida de la memoria es una amenaza constante para los adultos mayores. Entonces, para mantener la memoria, por una parte tenemos que tener un control de estos factores que la amenazan, pero por otra parte también tenemos que mantener activa em, esta capacidad mental, esta agilidad mental. Entonces, esto significa interesarse y pensar en lo que nos rodea, mantenernos conectados con lo que nos rodea, con el ambiente, con nuestro contexto, no aislarnos, adquirir nuevos intereses, tratar de evitar la monotonía, la rutina. Es necesario interactuar socialmente con otras personas, saber qué sucede en la vida de nuestros seres queridos, de nuestros nietos, de nuestros familiares, de nuestra comunidad,
colaborar en lo posible con las tareas del hogar, si se puede. Muchas veces también es posible aprender o adquirir nuevas habilidades. Podemos iniciar un curso de nuestro agrado, integrarnos a un grupo de teatro, a un curso de repostería, de jardinería, según sean nuestros intereses, evidentemente. ¿Ok? El cuidado de la sexualidad. El deseo sexual, a diferencia de lo que muchos creen, no se pierde con la edad. Muchos de estos factores que intervienen en la sexualidad suelen ser psicológicos, usualmente. Pero los adultos mayores pueden ser y pueden sentirse sexualmente atractivos. La sexualidad normal implica mucho más que el coito, va mucho más allá. No necesariamente tiene que ser el acto sexual como tal, sino que puede implicar besos, abrazos, caricias, estas muestras de afecto. En el hombre adulto mayor puede existir lo que es la impotencia, el defecto para lograr la erección y la eyaculación. Como decía al inicio, su causa suele ser psicológica más que biológica, pero evidentemente para descartar, para conocer cuál es la causa, si se tiene esta impotencia, se necesita acudir a un médico. Pero bueno, usualmente se asocia a causas psicológicas porque, por ejemplo, en la adultez media se suelen tener ciertas presiones, pueden haber presiones familiares, presiones económicas, todo esto afecta la sexualidad. Y en la adultez mayor también este proceso, si hay un proceso de cambios muy duros, drásticos, un proceso de jubilación, todos estos factores que nos mantienen el, la mente ocupada, emocionalmente capaz un poco afectados, pueden influir evidentemente en la sexualidad. Y bueno, en la mujer, incluso en la mujer mayor, también suelen haber esta falta de deseo, esta impotencia, que también se suele asociar a causas psicológicas. Y repito, como decía con el hombre, para conocer cuál es mi causa, si es biológica o si es algo psicológico, necesito acudir a un médico. Digamos que tenemos que tomar en cuenta también con respecto a la mujer, que luego de la menopausia suele haber también falta de lubricación en todo el área vaginal. Entonces también eso lo podemos tomar en cuenta para un posible falta de deseo o incapacidad para lograr lo que es el orgasmo. Pero de manera general, el hombre o la mujer mayor de 60 años puede tener una sexualidad satisfactoria que depende más que todo de su estado general, más que de la edad. Solemos, o la sociedad tiene como mal visto una sexualidad activa en la adultez, em, lo cual no podemos desligarnos de lo que es la sexualidad en nuestra vida. En cada etapa del ciclo vital se vive la sexualidad en distintos tipos, en distintas formas, provenimos del mismo acto sexual, entonces es imposible que nos podamos desligar del todo con esto. Entonces es importante tomar esto en cuenta. Para mantener una actividad sexual sana, saludable en esta etapa, se recomienda entonces evitar el exceso del alcohol, evitar el exceso de tranquilizantes, mantener la capacidad física con ejercicio regular y especialmente mantenernos interesados y unidos a nuestra pareja. Muy bien, entonces para cerrar, como hablábamos en el video pasado, volvemos a hacer la misma pregunta. ¿Hace falta concientizar sobre la importancia de cuidarnos, de la implementación de hábitos saludables a lo largo de nuestra vida? Evidentemente es prioritario, evidentemente es importante, ya sabemos la importancia de la salud en diferentes dimensiones. Y repito, apartando la salud física, lo que es la nutrición, lo que es la alimentación, es importante también estar conectados socialmente. Esto también forma parte de la salud. No podemos esperar estar saludables y estar socialmente aislados del mundo. Eso tampoco es ser saludables. Se recomienda entonces mantenernos conectados con nuestra comunidad, con nuestra familia, saber qué pasa con las personas que nos rodean. Esto es sumamente importante también. Muchas gracias a todos por conectarse al video. Recordemos que el envejecimiento no es
una patología, sino una característica más de la vida. Gracias a todos.